Bienvenidos. Qué bueno que te conectas a tu podcast de restauración familiar. Mi nombre es Eduardo Rodríguez. ¿Sabías que pocos conocen la ley que protege a los envejecientes en la República Dominicana? Esta ley es la 352-98. Contiene todo lo relativo a las políticas públicas en favor de los envejecientes. Hoy, en nuestro segmento Hablemos con el Profesional, justamente este es nuestro tema, el desafío de envejecer. Aquí, en tu podcast favorito, Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Quédate hasta el final. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda y tenemos un invitado especial en el día de hoy que tú lo vas a introducir. Una invitada muy querida. Amén. Es la licenciada en Psicología Organizacional. Así es nuestra hermana Sandra Mercedes, hermana en Cristo. Es importante. Amén. Su mejor presentación es esa, Así que es una hija de Dios. Así es. Y como tema tenemos el desafío de envejecer. Wow. Ese es el título de nuestro tema. La verdad que involucra muchas razones, ¿verdad? Preocupantes, el envejecimiento, ¿verdad? Preocupantes, motivantes, porque qué bueno es envejecer. Eso significa eso es bello, que el Señor ha eso es permitido que nosotros lleguemos a la edad madura. Corona de honra. Corona de honra, esa así es la es. palabra, ¿verdad? Sí, lo que vamos a desmitificar el tema de del envejecimiento, porque hay mucha gente que piensa, como dijo Amanda, que envejecer es algo lastimoso, es algo catastrófico, pero no debe ser así. Así es una nueva etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Como una etapa de que pasamos, donde pasamos a disfrutar de otros aspectos que no pudimos hacerlo en las etapas anteriores. Sí, tiene sus ventajas, igual Claro, que todas las etapas. Igual que todas las Cuando etapas. éramos niños no teníamos muchas responsabilidades y dedicábamos mucho tiempo a jugar, ¿verdad? A hacer otras actividades. Después pasamos por la adolescencia con la aspiración de ser adulto. Así Y es. entonces estamos pasando por diferentes etapas. Llegamos a la adultez. Muchas veces llegan a la adultez. No quemamos las etapas adecuadas y queremos volver a otras Así etapas, es. retrotraernos. Ahí no maduró. Así Pero es. exactamente, el proceso de maduración tiene muchas veces en las personas, tiene sus brincos, ¿verdad? Sus huecos. Ahora, pero como dice Job 12, estábamos ahorita hablando tras bastidores, ¿verdad? Así es. Que la ancianidad es de sabiduría, los largos años Producen es inteligencia. Es produce inteligencia. Y si quieres ponerlo ahí, el 2.12, para que lo podamos ver que en la palabra de Dios está reflejado este tema y que Dios tiene muy en cuenta cada una de las etapas que nosotros vivimos, porque en la palabra de Dios hay recomendaciones, hay sabiduría que se transmite a través de las escrituras para la etapa que vive cada quien en el proceso desde que Exacto, ese nace es Job hasta que 12, envejece. ¿Verdad que sí? Job Vamos a ver. 12:12. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla de un pronto. Que dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Quiere decir, ¿qué ha pasado? Vamos a empezar por ahí, Sandra. ¿Qué ha pasado en esta sociedad posmoderna? Donde si nosotros vemos la historia, e inclusive vemos la historia de muchas sociedades en diferentes etapas de la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que sobre todo en años anteriores se le daba mucha preponderancia a los ancianos. Así es. Vemos que en algunos países, en la sociedad occidental, pues se honra la vejez, porque es símbolo de es símbolo de sabiduría. Sí. En la occidental tenemos otra perspectiva y miramos la vejez como desde otro ángulo, que no siempre es el más sano, ni para nosotros, ni para nuestra sociedad, y para nuestras familias tampoco. Vemos mucho a el veces vaso. hasta los maltratan. Exacto. Sí, Claro, vemos ya mucho lo desechan. el vaso medio vacío. Exacto. Y entonces vemos que lógicamente a través de la edad hay cosas que vamos ganando y vamos perdiendo. Claro.
Por ejemplo, cuando uno es niño, le falta una serie de capacidades y competencias que la vas a adquirir en el tiempo, pero en el tiempo que tú eres niño no la tienes. Y son debilidades que tenemos en ese momento. Después vienen en diferentes etapas, vamos a tener competencias y habilidades y vamos a tener aquellas que son nuestras deficiencias, ¿verdad que sí? Así es. En la etapa de envejecimiento, también lo propio, pero en la etapa del envejecimiento hay el gran desafío, porque normalmente las sociedades occidentales, como tú muy bien dices, se orientan muchas veces, sacando sociedades occidentales que están más maduras, más desarrolladas, pero las que no lo están normalmente ven al envejeciente como un obstáculo de la sociedad y que tenemos que echarlo a un lado porque no es productivo. Así es. Y no se le da valor a su larga vida productiva, que fueron esos que hoy son envejecientes los que le dieron el fundamento para que hoy tuviéramos la sociedad que tenemos. Y la Así es. sabiduría. Dejamos de lado reconocer y disfrutar de la sabiduría que esos adultos mayores tienen por el recorrido que han hecho a lo largo de su A vida. través ¿verdad? de los años. Y la exacto. inteligencia, como decía el mismo versículo. Entonces, esa riqueza la vamos dejando de lado y vemos al envejeciente como alguien que está obsoleto, como un estorbo, y no disfrutamos de ese tiempo. Inclusive hacemos muchas veces sentir a la persona, al adulto mayor, como hoy día se le llama, como alguien que ya está out, que no podemos consultarle, y ahí vamos a estos grandes científicos que su sabiduría, sus grandes pues creaciones, innovaciones, pues precisamente fue en la época madura. Y es más, si nos vamos a la palabra, Salomón fue reconocido por su sabiduría. Y de hecho, escribe Eclesiastés, que es un libro tan hermoso de la Biblia. postrimería de su vida. En la postrimería de su vida, ya en su época de vejez. Después de haber vivido en su juventud todo lo que vivió. tantos errores. Exacto. Y desaciertos. Errores para reconocer al final, ¿verdad? Que Claro. todo era vanidad de vanidades. Pero ahora hemos hablado de envejeciente, hemos hablado de la etapa de la vida, pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud de cómo nosotros podemos clasificar qué es una persona, un adulto mayor? Sí. La Organización Mundial de la Salud hace 3 divisiones. Dice que de 60 a 74 años somos adultos mayor jóvenes. Y de 75 a 89 somos adultos mayores viejos. Y de 90 ya nos dicen longevos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas divisiones en que hace la Organización Mundial de la Salud tiene unas características propias de las vivencias que va a vivir durante esas etapas de Tiene desafíos diferentes. Y desafíos diferentes, no cabe duda. ¿Podemos hablar un poco de los desafíos de las diferentes etapas? Sí, claro. Si vamos, por ejemplo, al adulto mayor joven, que es el de 60 a 74 años, como habíamos mencionado, es una etapa floreciente en la vida de cualquier ser humano, es decir, todavía está inclusive laboralmente activo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones precisamente se ayudan de esa experiencia que tiene ese profesional o ese técnico. Exacto. Para pasarla a las nuevas generaciones dentro de lo que es la plantilla organizacional. Si nos vamos al contexto de nuestras vidas como personas que seguimos a Cristo, pues esa sabiduría también es transferida a esas nuevas generaciones que inician su caminar en el Señor. Entonces, hay riqueza. Esa es la etapa donde el adulto mayor, joven, hace ejercicio, viaja, inclusive puede disfrutar de aspectos que por el tren de vida que se lleva cuando se es de generaciones anteriores, pues no puede por los compromisos que tiene. Es la etapa ya donde los hijos se han casado o se han ido de la casa. Disfruta de una independencia todavía física, pero a la vez de... Así, tiene independencia, todavía se siente con fuerzas, puede hacer ejercicio, puede viajar, como decía. Tiene mejores, las finanzas son más estables. Las finanzas son más estables, puede estar activo en lo que son las iglesias y los grupos de oración. Es el que también va a los hospitales, predica, porque cuánta madurez, cuánta sabiduría hay en esa etapa. Entonces, eso es parte de lo que disfrutamos en ese momento que es el adulto mayor joven. Y después viene lo que es el adulto mayor viejo. Que sé que después se le va a cambiar este término,
la misma Organización Mundial de la Salud, porque hoy día está hablando de una cuarta edad, que es más ya por la esperanza de vida que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? De más de 90. Que se alarga, claro. Entonces, bueno, pues ahí donde ya nuestros padres ahí estamos retirados, podemos disfrutar de nuestros padres, compartir con ellos. Claro, ya en esta etapa muchos de ellos pues tienen alguna condición de salud que no son tan activos como la primera etapa. Y ahí requieren más de nuestras congregaciones, de las familias, de las sociedades, porque entran en un periodo de dependencia, ¿verdad? Exacto. Y esa dependencia exacto. es interesante, porque esa dependencia a veces no es la monetaria, a veces es la emocional y sobre todo la espiritual, que tanto enriquece al ser humano. Tenemos después los longevos, que ya son los que están sobre los 90 años. Si nos ponemos a ver, dice, hay personas de más de 90 años. Bueno, sí, Billy Graham murió de 99. Billy Graham murió de Exacto. 99. Precisamente la semana pasada asistí a los funerales de una persona de 99 años, casi cumplía ya los 100, con lucidez, con fuerzas. Entonces, es darle vida a nuestros años, no es quitarle vida a nuestros años, independientemente de la etapa que estemos viviendo en ese momento. Claro, pero es interesante ver también desde el punto de vista de la sociedad. Ahí vimos desde el punto de vista de la persona, de lo que pudieran ser en el proceso de mayores envejecimiento, de ciertas condiciones que se van presentando y desafíos, algunas adversidades que vienen normal, como causa normal debido al envejecimiento. Claro. Bien, que es, como decía Pablo, este cuerpo desgastado, se gasta. Pero no es menos cierto, Sandra, que también la sociedad, tú hablaste de las sociedades orientales, las occidentales, yo pienso que podemos segregar las occidentales de un tipo y de otro tipo, porque hay sociedades occidentales que tienen cierto respeto por las personas de edad. Claro. De alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que son mayores de 65 años, que son senior citizens, por dar un ejemplo, puede ser cualquier otra, o puede ser un país europeo, pues tienen ciertas condiciones y ciertas ventajas que pretende la sociedad devolverle algo del sacrificio y de la dedicación y del aportes. Ahí voy. De los aportes que ha hecho durante toda una vida y que son, como dijimos anteriormente, la base de lo que estamos viviendo hoy. Porque si ellos no hubieran hecho esos aportes, ese sacrificio, nosotros no hubiéramos llegado donde hemos llegado y realmente las generaciones previas de nosotros son la base sobre la cual nosotros construimos. Y tienen las comodidades para ellos y los privilegios de que pase primero en una fila y todas esas cosas, que muchas personas no respetan eso. Sí. Ahí debemos trabajar en sociedades como las nuestras, aunque en nuestra sociedad realmente hay leyes que protegen al envejeciente. Exacto. Pero necesitamos educar más a las personas, al ciudadano, para que realmente vea como eso, como una verdadera condición. Claro. Una condición orientada a preservar a las personas que están en proceso de envejecimiento. En Santiago habla de que uno debe ayudar al huérfano y a la viuda, pero yo lo veo como en el paquete, que es la vulnerabilidad. El anciano yo lo incluiría ahí también. Claro que sí. Porque es parte de la vulnerabilidad, en que llegamos cuando llegamos a esas etapas de nuestras vidas. Exacto. Y en ese caminar, Sandra, cuando las personas empiezan a sentirse, ya vimos qué cosas van pasando en el anciano mayor, ¿verdad? Y después en el longevo. ¿Qué cosas pudiéramos nosotros recomendarle a aquellas personas que están viviendo un desafío en esas diferentes etapas? ¿Qué podemos decirles a ellos ante una sociedad que en un momento, o dentro de un núcleo familiar, en un momento que necesita de satisfacer ciertas condiciones que están en sus vidas como desafíos? ¿Qué podemos decirle en la búsqueda de un aliento? Sí, es importante, y yo pues me voy a lo que dice Eclesiastés 2.1 precisamente. Debemos acordarnos, dice Salomón, que debemos acordarnos
de lo que vamos, de donde vamos a llegar, es decir, esa vejez hacia dónde va y de todo lo que viene. Entonces hay una planificación. Nosotros nos planificamos para ir a la universidad, para el colegio, para tener hijos y una serie de roles que nosotros desempeñamos en nuestra vida. Pero al momento de envejecer, yo escucho pocos adultos mayores que dicen, ¿qué va a pasar conmigo cuando venga esa etapa? Es decir, ¿qué voy a construir? Porque nosotros nos preparamos hasta para comprar una casa. Quiere decir, no hay planes. Entonces, generalmente no hay planes. Y no solamente, entonces, nuestras sociedades, por ende, tampoco tienen planes, porque nosotros no lo tenemos. Las mismas iglesias muchas veces crean esos espacios y nosotros no vamos a formarnos para prepararnos para ese momento de nuestras vidas. Entonces, hay una planificación que debe haber que debe haber. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo va a ser mi vida cuando ya no puedo trabajar, cuando yo tenga que irme de esta casa tan grande, porque era la casa familiar donde estaban todos mis hijos, y muchas veces hasta cuando le falta la pareja? Entonces, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cuáles van a ser mis roles dentro de una sociedad, dentro de la iglesia? Y nosotros ir fomentándolo, porque esto es un esfuerzo conjunto, que no es nada más del individuo, es también de nuestras sociedades, de nuestro hábitat, que debemos... De nuestros familiares. De nuestros familiares. Porque muchas veces, como tú dijiste, ya la vejez empieza desde los 60 años, pero uno a los 60 años apenas está terminando a lo mejor de entregar los hijos. Exacto. Entonces uno dio todo por los hijos, no guardó para uno, y no me refiero solamente en lo material, me refiero a veces hasta en lo emocional. Claro. Muy interesante lo que planteas, lo que traes a la mesa, Amanda, de que con esa inversión que hemos hecho en nuestros hijos y que después, ¿qué va a pasar, verdad? Exacto. Entonces, mira, es una inversión que la palabra de Dios nos manda a hacer. Definitivamente que es nuestra responsabilidad. A la vez, es de sabios honrar a su padre y a su madre. Amén. Es un versículo bíblico que tenemos en Éxodo y en Efesios. Es un mandamiento. Y es un mandamiento con promesa. Es decir, que el único mandamiento con promesa, donde si haces esto, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Entonces, este sabio es honrar a su padre y a su madre. Sandra, pero ahí yo quiero tocar un poquito el hecho de que también hay, como decía Amanda, una serie de cambios en la relación familiar. Claro. Es decir, ya por esta etapa empieza el concepto del nido vacío. Los hijos se han ido y entonces se encuentra la pareja muchas veces sin puntos en común. ¿Por qué? Porque se han concentrado en formar hijos, en tener un hogar en base como centro fundamental los hijos, y no han fortalecido la relación. Y resulta que cuando llegan a esa etapa, muchas veces se encuentran solos aunque están juntos. Así es. ¿Qué podemos recomendarle a la gente para prepararse, como tú muy bien dices, porque es un proceso de preparación, para que nos preparemos? ¿Qué cosas saludables deberíamos hacer en la relación durante los años previos para asegurarnos que cuando llegue ese momento hay una relación de pareja saludable? Definitivamente trajiste un punto que es el síndrome del nido vacío. Y posiblemente nosotros no lo han vivido, o pues uno cree que las personas exageran. Pero ciertamente cuando se van los hijos, ¿qué pasa? Que te queda la pareja, y que fue un hogar o una relación más bien basada en los hijos. La conexión eran los hijos. No teníamos otras conexiones como pareja, ni teníamos otras conexiones a nivel social, a nivel espiritual, a nivel laboral. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí entra lo que habíamos hablado de planificar esta etapa de nuestras vidas y crear vínculos, crear dentro de ese contexto pues una relación que fue fuerte, porque definitivamente que la relación inclusive se hace más fuerte cuando ya está la pareja joven, porque se tienen el uno al otro, ya no está... Si no tienen nada, entran en depresión, entonces. Exacto, entonces la idea no es entrar en depresión o en mirar esas debilidades que tiene tu compañero o compañera
definitivamente que no es el momento, porque se supone que son pues aspectos que debimos haber visto y trabajado antes. Entonces, quizás los escondimos para no enfrentarnos a que nuestros hijos como no estuvieran sus padres juntos. Entonces, O estábamos tan abocados a eso que ni siquiera nos dimos cuenta. O posiblemente, interesante, sí, estamos tan involucrados con la construcción de una buena familia, de una buena estructura familiar, que a ese espacio, a ese rol de parejas no nos dimos cuenta que había ya debilidades y que había que trabajarlas antes de. ¿Cómo podemos recomendarle a las personas cómo diagnosticar eso? Ahí vamos. Muchos de nosotros ni siquiera lo aceptamos en primer lugar. No lo aceptamos o esperamos la edad, no aceptamos que estamos bien. Ese momento de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos ya pues vienen los años y no tomamos las medidas del lugar. Como pareja y también pues como persona, porque a veces, sobre todo, por ahí a veces hay que empezar. el compañero por razón, pues el esposo no está, porque ya físicamente no está, ha partido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prepararnos? Nosotros ahí volvemos a crear, conectarnos con nuestra sociedad, en el sentido, cuando hablamos de nuestra sociedad, no es el aspecto social, porque el aspecto primero es el espiritual, ¿verdad? Es trabajarnos nosotros a través de la palabra nos limpia, la palabra nos redarguye, la palabra nos enseña. Entonces, cuando eso pasa en nuestras vidas, nos conocemos más. Y como hijos de Dios, entonces comenzamos a trabajar esa nueva etapa de nuestras vidas, donde ya podremos entonces ser consejeros, e involucrarnos también, no cabe duda, pues, con un otro rol en la crianza de nuestros nietos, ¿verdad? Seguir acompañando a nuestros hijos, porque nuestros hijos siempre van a necesitar compañía, siempre van a necesitar un consejo. Claro, nuestro rol ya no es el que teníamos antes, como nuestro rol de padre, porque ellos están construyendo un hogar. Claro. Y ellos tienen el desafío de construir un hogar, y un hogar sano, que no necesariamente ese hogar tiene que tener, no es bueno que tenga una dependencia ni emocional, ni económica de los padres, porque ya somos nosotros, ¿verdad? Sí. Y viceversa, que lo ideal es también que los padres en cierta etapa no tengan esa dependencia emocional de los hijos ni financiera. Ni el deseo de controlarlos a través de esos medios. Y el deseo de controlarlos, que eso es uno de los aspectos que más daña una relación. Sí, porque el desafío está... Se quieren sentir útiles los ancianos, yo creo, cuando... Sí, claro. Sí, pero el desafío... Pero no, ahí vamos. Es un deseo de tener verse importante, verse útiles delante de esa familia. Lo que pasa es que ya el rol es diferente. No perder el control. Ese deseo de controlar. El único que tiene que controlarnos a nosotros es Dios. Sí, amén, porque continúa en la etapa de yo sigo siendo el padre, soy tu padre y seré tu padre o tu madre toda la vida. Por lo tanto, yo tengo un rol. No entiendo que voy a seguir siendo padre y madre, pero mi rol cambia. Claro. ¿Por qué? Porque ahora tú haces una familia y muchos de los padres y madres que no entienden esto quieren vivir esta nueva, insertarse en ese nuevo rol de la familia de nuestros hijos y hacer, ¿qué hacen ellos? Muchas veces quieren vivir, desarrollar a través de ello como si fuera una nueva oportunidad para hacer una familia como ellos quisieron tenerla. Y con las experiencias, para que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. Oye, cada uno de nosotros tiene que vivir sus propias experiencias. Los tropiezos son lo que hacen la madurez. Así es. Y tú hablabas de qué va a pasar, es decir, qué va a pasar con nosotros. Entonces, en esta nueva etapa, ¿cómo vamos a hacer? Hay una iglesia, una realidad que nos está esperando, que necesita de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestra madurez, ¿verdad? Entonces, primero es cuidar el templo, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, al cuidar ese templo, ¿a través de qué? De la oración, del servicio, de involucrarse en los aspectos de nuestras comunidades. Podemos darle a otro, nos preparamos para darle a otro. Y damos desde el amor, desde la felicidad, no
desde la necesidad de ubicar ese tiempo en algo que nos haga sentir importantes. Sí, porque Wow. ese es el mejor momento, Interesante. y es interesante, es el mejor momento para servir, Claro, que es lo que estamos llamados a hacer. claro. Nosotros servimos dentro del ámbito de la familia en diferentes etapas, limitados porque tenemos otros compromisos. Y en esa etapa de envejecimiento es donde hay una mayor libertad para hacer un buen servicio. Claro. Y este va a ser con mucho más calidad porque tenemos la sabiduría. Así La es. sabiduría Amén. de las experiencias. Los momentos que tropezamos, Ujú, cómo nos levantamos, ujú. los errores que cometimos, y sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. Muchas veces los aciertos ni siquiera sabemos Nos cómo damos llegaron. cuenta. Pero sí es importante entender al final del camino que podemos ser útiles, Sí, pero que tenemos que cambiar la visión de lo que es la utilidad en esta nueva etapa, y que no es exactamente la visión de utilidad que teníamos antes de llegar a esta etapa. así es. Pero yo le voy a decir algo, lamentablemente el tiempo se acabó. No puede ser. Ya se acabó. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener a nuestra hermana en la próxima ocasión. No, tenemos un compromiso, Invitarla Sandra. Sí, tenemos un para compromiso, Amanda, porque la vamos a invitar, porque no tocamos la responsabilidad que tiene la familia sobre los envejecientes y la sociedad, trabajar Exacto. un poco más eso. Así que tenemos De un cómo compromiso. cuidarla. ¿Tú vas a recomendarle algo a Hoy nuestros vamos a internautas? despedirnos, exacto, que se registren, que por favor le den a la campanita de me gusta si lo dieron, y que anoten cualquier pregunta que quieran hacer, ya sea para nuestra hermana o para cualquier persona del ministerio, o proponer cualquier otro tema. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, quizás antes ya despediste el programa, pero vamos a orar en esa, Amén. en Claro esa que despedida, sí. como siempre hacemos, porque sabemos que Dios obra a través de lo que se ministra. Padre Amén, amado, te damos gracias por esta oportunidad de salir a través de estos medios digitales. Sabemos, Señor, que tú sabes muy bien quiénes son los que van a recibir este programa, las necesidades que están en su corazón, las situaciones que están viviendo en su vida, ya sean como actores o como espectadores de situaciones como esta, para que la sabiduría que viene de tu palabra, Señor, y lo que se ha hablado aquí, que tiene que ver con lo que tú dices en tu palabra, pueda dar edificación a aquellos que lo necesitan, pueda dar consolación y puedan dar dirección, de manera tal que si están llegando a esta etapa o si están pasando por esta etapa, puedan tener un resurgir y entender que Dios los ama en todas las etapas de la vida, y que esta es una etapa de envejecimiento donde se puede proveer, donde se puede servir desde como dijo la hermana, desde el gozo del corazón, para llevar a esas personas la sabiduría que le has otorgado a los envejecientes durante el trayecto de su vida. Te damos gracias, Señor, Gracias, te en nombre bendecimos de y te Jesús. adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. A todos ustedes, gracias. Les esperamos en la próxima emisión. Dios les bendiga, y qué bueno que pudieran compartir con nosotros este tema en el día de hoy. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.